Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús, llegaron a un sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesucristo a partir del pan. Mientras hablaban, se presentó Jesús y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados, creían ver un fantasma, pero él les dijo: «No teman, soy yo. ¿Por qué se asustan? Miren mis manos y mis pies, soy en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo». Les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creer, seguían atónitos. «¿Tienen algo para comer?», les preguntó. Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 35 al 48. Somos testigos de la resurrección de Jesús de Nazaret. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 9 de abril, año 2026. Nuestra santa para hoy es una princesa árabe que se convierte al cristianismo. Está ubicada en el siglo X de la historia. Santa Casilda de Toledo. Santa Casilda se convierte del Islam al cristianismo y alcanzó la santidad movida por el ideal de la caridad. Esta santa se dedicó a practicar la caridad con todas las personas. Casilda, el nombre en árabe, significa arte, grandeza. Y Santa Casilda nace en los territorios de la Hispania de los árabes de esa época, provenientes del norte de África. Su padre, Al-Mamun Emir, suerte de príncipe y un rey musulmán, conocido el papá de la santa porque era una persona temperamental, muy cruel, odiaba a los cristianos y por haber hecho de sus dominios uno de los principales centros culturales, el Al-Andalus, que en árabe significa el nombre de la península ibérica. Casilda fue una persona de generosidad, de caridad, de misericordia y una santa que terminó su vida viviendo como eremita, alejada en el desierto, dedicada a la oración, a la penitencia y a vivir según la gracia de mi Dios. Santa Casilda de Toledo. Somos testigos de la resurrección. Es el tema que la palabra de Dios nos pide para hoy, jueves 9 de abril. El capítulo 24, que es un capítulo amplio que nos habla de los peregrinos de Emaús. Los discípulos regresaron de Emaús y para hoy es hablar, somos testigos de la resurrección. El maestro de Nazaret está preocupado porque nosotros como iglesia entendamos que somos testigos de la resurrección. Y ser testigo de la resurrección significa exactamente eso. La persona que da testimonio de la superación ante una sociedad.
Por eso el maestro les dice, tóquenme mis manos, mis pies, denme de comer. Soy yo, soy el resucitado y ustedes tienen que ser testigos. Es una de las apariciones de Jesús de Nazaret. Los testigos, los discípulos, hay un buen grupo de testigos del resucitado, que están los 11 primeros apóstoles, que son testigos que ya venían de atrás, enviados del resucitado, hasta que se perdió uno y nombraron el nuevo, que se llama Matías, el nuevo testigo del resucitado y de la Pascua. Y más adelantico aparece otro nuevo testigo que se llama Pablo. Y en la primera carta a los Corintios capítulo 15, verso 8, aparece ese último testigo que se llama San Pablo, directamente llamado por el Señor. Son como los testigos originales que comenzaron y fueron enviados por el resucitado para anunciar un mensaje de salvación. Y los testigos del resucitado también necesitan otros testigos misioneros, otros misioneros testigos. Por ejemplo, Ananías, el hermano que acogió a San Pablo. Ananías fue una excelente persona, es decir, acogió a San Pablo para ser aceptado en una comunidad y su conversión fue exclusiva del Dios que lo destinó a evangelizar a los gentiles. También hay un discípulo de Damasco y un buen testigo como Bernabé. Bernabé fue el tutor de San Pablo. Nació en Chipre y era judío helenista, probablemente del círculo de Esteban, creyente de la primera hora. Era un levita afincado en Jerusalén. Tenemos a Bernabé, el tutor de San Pablo. También hay grandes testigos que fueron naciendo a medida que se iba anunciando el evangelio del resucitado. Entonces aparece una buena cantidad de testigos y esos testigos que van apareciendo, por ejemplo, Silvano, es el primero de una serie de colaboradores con San Pablo. Después viene Timoteo y Tito, excelentes. El apóstol los llegó a considerar hijos, a ellos dos, primera de Timoteo y Tito. Epafrodito de Filipos, otro testigo muy bueno. Epafras de Celosas, Tíquico, el ayudante fiel y delegado en Éfeso de San Pablo. San Lucas, el médico amigo y compañero de viaje de San Pablo, médico, evangelista, apóstol, testigo, misionero, excelente. Ahí vemos testigos impresionantes que van caminando por Siria, por Cilicia, por Antioquía y se mueven por todas partes los testigos. Somos testigos del resucitado. Las apariciones de Jesucristo después del acontecimiento que es la cumbre de la resurrección, desde varios puntos de vista son importantes las apariciones del Maestro después de resucitado. Como que nos sirven al mundo católico para que todos aquellos que dudaban de ese misterio que es la resurrección, comiencen a vivir la fe, pero de acuerdo al resucitado. El muerto no, el muerto ya pasó. Esta es el resucitado, no está en la tumba está vacía, ya resucitó. Vayan a Galilea y nos vemos allá. En eso insiste mucho Jesucristo, en que los católicos seamos testigos, pero del resucitado. Una iglesia como esa que decía el Papa Francisco, de la periferia, echada para adelante, resucitado. Permite que muchos conozcan con seguridad en qué consiste la misión después de haber conocido a Jesús resucitado. Por ejemplo, los discípulos de Emaús comparten a los apóstoles
apóstoles la experiencia del resucitado. Eso es lo que ellos hacen. Tienen la experiencia con el resucitado, lo conocen a partir el pan y se van y lo comunican. El mismo resucitado se manifiesta en medio y les comparte la recomendación: no tengan miedo, soy yo. Ustedes deben ser testigos de la resurrección. El apóstol San Pedro es un testigo muy bueno de la resurrección del Maestro de Nazaret, porque al leer la historia de ese apóstol y al leer los escritos, enseña con una sana doctrina, aclarando que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a Cristo Jesús, como para decir, Jesucristo viene de un Dios de los vivos, no de un Dios de muertos, es testigo de la resurrección. Son ante todo Pedro y los 11 apóstoles. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se les apareció Jesucristo en una sola vez, y además de Santiago y de todos los apóstoles. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, encontramos esa riqueza. Hablar ya de 500 testigos, hablar de cantidad de personas, pero testigos del resucitado. Debemos aprender una buena lección para nuestra vida personal. Hay que ser testigo del resucitado. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.